Hola a todos, mi nombre es Yaiza y soy estudiante de doctorado en la Universidad de León. Hoy vamos a hablar sobre la masa madre y qué es el pan de masa madre, un tema que cada vez está más de moda, pero del que quizá no tenemos el suficiente conocimiento. Pero para entenderlo todo bien, antes de hablar de la masa madre, tenemos que remontarnos hasta el momento en el que surgió el pan. La elaboración del pan es probablemente uno de los procesos biotecnológicos más antiguos existentes. Durante los últimos años se ha creído que el pan surgió hace unos 10.000 años, poco después del nacimiento de la agricultura y como consecuencia de ella. Sin embargo, un estudio del 2018 sitúa el origen del pan nada más y nada menos que hace 14.400 años en lo que hoy es Jordania, antes del desarrollo incluso de la agricultura. En un comienzo, el pan consistía en una masa plana sin fermentar que se cocía sobre piedras calientes. Posteriormente, se comprobó que si se dejaba reposar esa masa elaborada el día anterior, ésta aumentaba su volumen, y que si además se añadía a una masa nueva, el pan resultante era más ligero, digestible, apetecible y gustoso. Este hallazgo constituyó el inicio de la fermentación con masa madre. Como vemos, la masa madre se genera por un proceso de fermentación espontáneo de una mezcla de agua y harina. La masa madre, a la que también denominamos urmiento o sourdough en inglés, se ha empleado aproximadamente desde el año 3000 a.C. para la elaboración del pan, constituyendo este uno de los procesos biotecnológicos de fermentación más antiguos conocidos. Así, desde Babilonia y el antiguo Egipto, el uso de la masa madre se extendió a Grecia y al Imperio Romano, y de la mano de estos llegó al resto de Europa. Durante muchos años, la producción de pan se basó en el uso de masas madre preparadas a base de una mezcla de agua y harina fermentada espontáneamente. Los responsables de esta fermentación, como veremos después, son diferentes especies de bacterias y levaduras procedentes de la harina o del ambiente. Sin embargo, en el siglo XIX, Louis Pasteur identificó el papel de las levaduras en la fermentación de la masa del pan y las fermentaciones espontáneas fueron sustituidas por procesos controlados en los que se utilizaban levaduras previamente seleccionadas. Así, la levadura de panadería sustituyó a la masa madre como agente de fermentación. Es decir, se empezó a utilizar una sola especie, una especie concreta de levadura, que es Saccharomyces cerevisiae, para comenzar la fermentación de la masa del pan, en sustitución de un conjunto de microorganismos diversos como es el que se encuentra en la masa madre. En los últimos años, la masa madre también se ha enfrentado a otro fuerte competidor, las denominadas levaduras químicas, que, ojo, no son microorganismos ni contienen ningún organismo vivo. Estas consisten simplemente en agentes gasificantes como el bicarbonato sódico o el pirofosfato sódico. El uso de estos gasificantes se ha extendido mucho porque hacen que el proceso se acorte enormemente. Con estos agentes químicos, la masa gana volumen en minutos. Esto es mucho menos del tiempo que lleva a realizar el proceso con levadura de panadería, de unas pocas horas, y es un proceso mucho más corto en comparación con la fermentación con masa madre, que es un proceso más laborioso que requiere de unas 24 horas. Obviamente, esta reducción del tiempo va emparejada con una disminución de todas las cualidades del pan. Estos procedimientos tan acelerados eliminan muchas de las características que hacen del pan un alimento sabroso, nutritivo y saludable. De hecho, los componentes del cereal sufren una degradación ligera o inexistente, lo que da lugar a alimentos menos digeribles y productos con propiedades nutricionales y organolépticas muy pobres. En conclusión, después de que la masa madre haya sido durante miles y miles de años la forma de elaborar el pan, en la actualidad hemos llegado a una situación en la que, a pesar de que algunas zonas, sobre todo rurales, se sigue conservando esta manera de elaborar pan y productos de panadería, una gran parte de la población ni siquiera sabe lo que es la masa madre. En los últimos años, el aumento de la demanda por parte de los consumidores de productos más naturales, sabrosos, nutritivos, saludables, duraderos y con menos aditivos ha hecho crecer el interés por el uso de la masa madre a nivel mundial. A pesar de este resurgimiento del término masa madre e incluso a veces consumiendo este tipo de productos porque los asociamos a un estilo de vida más saludable, la población en general desconocemos qué es la masa madre. De hecho, sin ir más lejos, hace unos días escuchábamos las siguientes palabras en un conocido programa de televisión. Estoy muy en contra de los pesados del pan de masa madre. Si además nadie sabe qué es eso, es totalmente mentira.
En cierto aspecto, estas palabras no iban desencaminadas en el sentido de que, aprovechando nuestro desconocimiento, han vendido como panes de masa madre, panes con un porcentaje de masa madre irrisorio, o directamente que no son de masa madre, simplemente porque es un concepto que se ha puesto de moda. Y no hace falta más que hacer una búsqueda rápida en Google para encontrar titulares como estos. El fraude de la masa madre. El timo de la masa madre. Un cliente de Mercadona destapa el timo del pan con masa madre. Panaderos denuncian el fraude del pan de masa madre. Adiós al fraude de la masa madre del pan. Como indicaba este último titular, afortunadamente, a raíz de todo esto, desde el año pasado se ha actualizado la legislación para regular las especificaciones que tiene que cumplir cada tipo de pan. En esta ley, conocida como Ley del Pan, encontramos, entre otras cosas, la definición de masa madre y qué condiciones tiene que cumplir el pan para ser denominado pan de masa madre, como por ejemplo tener una proporción de masa madre igual o superior al 5% del peso total de la harina de la masa o tener un pH inferior a 4,2 y además que toda esa acidez sea producto únicamente de la acción biológica acidificante de la microbiota presente en la masa madre. Sin embargo, las palabras del colaborador de las que hablábamos anteriormente no son ciertas en el sentido de que el pan de masa madre sea una mentira. El pan de masa madre no es una mentira, no es un ente, existe realmente. Y si un pan de verdad es de masa madre, es de mejor calidad en todos los sentidos. Además, no es tan difícil poder llegar a hacer nosotros mismos un pan de masa madre. Así que, para que no nos ocurra lo mismo que a los colaboradores de este programa, voy a tratar de que al final de esta charla todos sepamos perfectamente qué es la masa madre, en qué consiste, cómo se obtiene, cómo se usa y cuáles son sus beneficios con respecto al uso de levadura de panadería y sobre todo con respecto a las levaduras químicas. Como ya he dicho varias veces, la masa madre es un fermento que se emplea en la elaboración de pan y se puede emplear también en otros tipos de productos de panadería. ¿Pero cómo se obtiene la masa madre? Pues es un proceso muy sencillo, que todos podemos hacer en casa y nos llevará unos pocos días. Para obtener nuestra masa madre solo tenemos que mezclar harina y agua a partes iguales y dejar reposar la mezcla a temperatura ambiente. Al cabo de un día o dos podremos observar cómo en esta mezcla ocurre una fermentación espontánea, ya que se observan burbujas y un olor diferente, como ácido. ¿Por qué se dice que esta fermentación es espontánea? Pues porque a esta mezcla no hemos añadido nada más que harina y agua. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Quiénes son los responsables de esa fermentación? Pues lo que ocurre, ni más ni menos, es que las bacterias y las levaduras que se encontraban presentes en la harina o mismamente en el ambiente en el que estamos realizando la masa van a empezar a fermentar esa mezcla. Pero para obtener la masa madre no vale solo con eso. Tenemos que dejar que los microorganismos que nos interesan para la fermentación se desarrollen. Vamos a ver cómo sería el proceso completo. En primer lugar, como hemos dicho, mezclaríamos agua y harina a partes iguales buscando una textura como de papilla, algo así. Y dejaríamos reposar la mezcla durante 24 horas a temperatura ambiente, tapada pero no totalmente, para permitir que salgan los gases. Al día siguiente añadiríamos más agua y más harina y dejaríamos reposar la mezcla de nuevo. ¿Qué estamos haciendo con esto? Los microorganismos, como nosotros, tienen que comer todos los días. Al añadir más harina no estamos haciendo otra cosa que aportarles el alimento necesario para que puedan seguir creciendo y multiplicándose. En este punto se empezarán a observar algunas burbujas que nos indican que la fermentación está teniendo lugar y quizá comencemos a notar que la masa aumenta su volumen. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues repetir este paso 2, añadiendo cada día un poco de harina y agua a la mezcla y poco a poco iremos observando que se forman más burbujas y que la masa va aumentando más de volumen. Repetiremos este paso hasta que la masa sea capaz de doblar su volumen en 24 horas, que es cuando estará lista para usar. En este ejemplo, vemos como una masa madre, tras 24 horas de fermentación, es capaz de aumentar mucho su volumen, y también podemos observar perfectamente las burbujas procedentes de la fermentación. Cuando esto ocurra, ya tendríamos una masa madre lista para poder elaborar pan. Para ello, tomaríamos parte de esta masa y se lo añadiríamos a una masa de pan a la que dejaríamos fermentar durante 24 horas antes de cocer. Una vez elaborado el pan, ¿qué hay que hacer para conservar esta masa y no perderla? Pues tenemos que refrescarla, lo cual consiste en tomar un poco de esa masa y añadirle harina y agua otra vez. Esto deberíamos hacerlo a diario o cada pocos días para evitar que los microorganismos de la masa madre mueran por falta de alimento. Sin embargo, esto puede resultar bastante tedioso.
Para no tener que refrescar la masa madre tan de continuo, podemos ralentizar la velocidad a la que crecen estos microorganismos. ¿Cómo? Pues dejamos la masa madre en la nevera. A temperaturas bajas, los microorganismos ralentizan su metabolismo pero se mantienen viables. Así podemos hacer que aguanten un poco más. Para conservar la masa de esta manera, solo tendríamos que refrescar esta masa una vez a la semana añadiendo agua y harina y dejándola fermentar durante 24 horas. En este momento, los microorganismos se reactivan y la masa se puede emplear para hacer pan otra vez o volver a conservarla en la nevera. La verdad es que es impresionante que todo este proceso se produzca a partir de la mezcla de harina y agua nada más, ¿no? Pero, ¿quiénes son los verdaderos causantes de todo esto? ¿Qué microorganismos están detrás de este proceso? Pues aquellos microorganismos que conocemos como la microbiota de la masa madre, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en la masa madre. La microbiota de la masa madre está formada por dos tipos diferentes de microorganismos. Por un lado, encontramos las bacterias, en concreto, bacterias acidolácticas. Se denominan así porque son bacterias que realizan fermentación acidoláctica, que quiere decir que ellas se comen los azúcares presentes en la harina y los transforman en ácido láctico y en ocasiones también liberan ácido acético y dióxido de carbono. La fermentación láctica o acidoláctica y la presencia de este tipo de bacterias no es exclusiva de la masa madre, sino que se da también en multitud de productos alimentarios, como los encurtidos, el yogur, etc. Además de esta fermentación, las bacterias van a llevar a cabo otras reacciones y a presentar otras actividades que son importantes para los atributos de calidad de los productos generados mediante fermentación con masa madre. Las bacterias acidolácticas que más frecuentemente aparecen en la masa madre corresponden a los géneros Lactobacillus y Pediococcus, aunque también es frecuente encontrar bacterias de los géneros Leuconostoc y Weissella. Por último, he de deciros que en cada gramo de masa madre hay del orden de 10 a la 8 o 10 a la 9 bacterias, es decir, entre 100 y 1000 millones de bacterias en cada gramo de masa. Imaginaos la de millones y millones de bacterias que puede haber en una masa madre completa. Además de bacterias acidolácticas, como parte de la microbiota de la masa madre encontramos a las levaduras. Estas suelen ser entre 10 y 100 veces menos abundantes que las bacterias acidolácticas, por lo que se encuentran del orden de entre 1 y 10 millones de levaduras en cada gramo de masa madre. Estas levaduras realizan una fermentación alcohólica, en la que expulsan etanol, que se evapora en la cocción, y CO2, responsable del volumen de la masa. Sin embargo, también pueden producir pequeñas cantidades de ácidos orgánicos. La especie que más comúnmente encontramos en la masa madre es Saccharomyces cerevisiae, aunque muchos investigadores defienden que esto se debe a la contaminación de la masa madre con la levadura de panadería. Aparte de Saccharomyces cerevisiae, es muy común encontrar especies del género Cándida como Candida humilis o Candida milleri. Otras especies muy comunes son Torulaspora del Brueckii o Wickeraomyces anomalus. Muy bien, en este punto ya sabemos qué es la masa madre, cómo se elabora y cómo se conserva y cómo se usa, y quiénes son los responsables de la fermentación que ocurre en la masa madre. Pero, ¿cuáles son los beneficios que produce la presencia de estos microorganismos en la masa madre? En primer lugar, los productos obtenidos mediante fermentación con masa madre presentan mejores cualidades organolépticas que los procedentes de otros tipos de fermentaciones. Esto se debe a que en la fermentación se producen diferentes tipos de compuestos que aportan aroma y sabor a la masa, como ácidos orgánicos, aldehídos, alcoholes, etc. Además, estos productos presentan mejor textura y mejores propiedades reológicas. Las bacterias presentes en la masa madre digieren las proteínas de la harina y producen exopolisacáridos, lo cual influye positivamente en la textura del pan. Además, como hemos visto, en la fermentación se produce CO2, que es el principal responsable de que la masa aumente su volumen y de que el pan quede esponjoso. Estos productos tienen también mejores propiedades nutricionales y antioxidantes. El pan elaborado con masa madre presenta mayor biodisponibilidad de minerales y mayor aporte de vitaminas. Además, la fermentación bacteriana genera compuestos fenólicos, flavonoides y otro tipo de compuestos con actividad antioxidante. Estos productos fermentados con masa madre son también más fácilmente digeribles por nuestro organismo. La acidez que hay en la masa madre hace que algunos componentes de la harina que son complejos, como el almidón o como el gluten, puedan degradarse más fácilmente. Además, las bacterias y las levaduras hacen una especie de predigestión de esos componentes por nosotros, con lo cual para nuestro organismo estos componentes de la harina son más fácilmente digeribles y asimilables.
Por último, pero muy importante, los productos fermentados con masa madre se conservan muchísimo mejor que sus homólogos fermentados con levadura de panadería o con agentes químicos. Esto es muy importante porque evita el uso de aditivos en todos estos productos. ¿Por qué se conservan mejor estos productos? Pues bien, si os dais cuenta, hemos dicho que los microorganismos de la masa madre realizaban fermentaciones en las que se liberaban ácido láctico y otros ácidos orgánicos. Estos ácidos hacen que baje el pH de la masa y con un pH ácido es más difícil que otros microorganismos que puedan contaminar la masa sean capaces de crecer en ella. Además, algunos de los microorganismos de la masa madre son capaces de producir compuestos con actividad antimicrobiana contra hongos o bacterias contaminantes que puedan deteriorar el pan. Una vez que tenemos todo esto en mente, si nos damos cuenta, la fabricación de pan de manera tradicional es un proceso biotecnológico, ya que se adapta perfectamente a la definición de biotecnología, es decir, es un proceso que utiliza microorganismos vivos para una finalidad determinada. Aunque en una misma masa madre normalmente solo encontramos 6 especies de microorganismos, en torno a unas 80 especies de bacterias y más de 25 especies de levaduras han sido aisladas de diferentes masas madre a lo largo del mundo. Es decir, hay mucha diversidad de microorganismos que pueden crecer en la masa madre dependiendo del tipo de cereal, del tipo de harina, del ambiente en el que se fabrique la masa madre, de la temperatura de fermentación. Y lo interesante es que cada uno de estos microorganismos se comporta de una manera un poco diferente, lo cual hace que las masas madre tengan diferente sabor, diferente olor o diferentes propiedades dependiendo de los microorganismos que se encuentran en ellas. Es interesante saber qué microorganismos pueden crecer en la masa madre porque cada uno de ellos podrá aportar diferentes características a la masa y si conocemos qué puede aportar cada uno de ellos, pueden seleccionarse combinaciones de microorganismos para diseñar masas madre con unas propiedades X que nosotros queramos. Aquí os traigo algunos ejemplos de microorganismos aislados de la masa madre y de las características que podrían aportar a esta. Por ejemplo, diferentes especies de levaduras suelen relacionarse con diferentes aromas o sabores de la masa, como es el caso de Pichia fermentans o Turulaspora del Bruecky. Sin embargo, hay otras levaduras como Wickeramoomyces anomalus que es importante por su potencial actividad antifúngica, que impide la colonización de la masa por otros hongos o bacterias contaminantes. Como comenté anteriormente, los géneros Lactobacillus y Pediococcus son los que suelen estar presentes en mayor medida en las masas madre. El metabolismo de estas bacterias puede afectar, dependiendo de la especie, a todas las características del pan. Por ejemplo, Pediococcus parvulus mejora la textura de la masa mediante la producción de sopolisacáridos, y Lactobacillus buchneri afecta la vida útil porque acidifica la masa en gran medida y presenta actividades contra hongos y bacterias contaminantes. Pero también es capaz de transformar el lactato en acetato, influyendo así en el sabor de la masa y en su textura. Espero que después de todo esto todos tengamos claro qué es la masa madre y cómo se usa. Y por qué no, que nos animemos a hacer nuestro propio pan de masa madre en casa. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.